Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los que habían creído en él: si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos replicaron: somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le contestó: yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado, y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí se queda para siempre. Si el Hijo les da libertad, serán realmente libres. Yo sé que son hijos de Abraham, sin embargo, tratan de matarme porque no aceptan mis palabras. Yo hablo de lo que he visto en casa de mi padre. Ustedes hacen lo que han oído en casa de su padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, serían las obras de Abraham. Pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Le respondieron: nosotros no somos hijos de prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les dijo: entonces, si Dios fuera su padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Cuántas de las veces, mis queridos hermanos, no hemos buscado esa libertad? Esa libertad para amar, esa libertad para actuar, esa libertad para ser. Y esa libertad que nos permite llegar a un estado de plenitud. Pero muchas de las veces nosotros nos queremos encasillar en vivir en todo lo que nos esclaviza: los vicios, la drogadicción, la prostitución, los deseos desenfrenados y todas aquellas cosas que nos van atando aquí a la tierra. Recuerda, mi querido hermano, que en el momento que nosotros trascendamos, no nos vamos a llevar todo este cuerpo. Este cuerpo se queda a esta tierra. ¿Por qué? Porque forma parte de ella. Nosotros formamos parte de un ser espiritual. En algún momento, cuando nosotros trascendamos, ese ser volará y será completamente libre. Pero mientras tanto, nosotros podemos ir preparando ese espíritu para que fortalecido pueda dar ese salto cuando lo tenga que dar. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿por qué los seres humanos no nos sentimos dignos de los tesoros que tenemos en esta tierra? Porque el pecado no nos permite ver con claridad. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido? Que los ojos se les abrieron hacia un mundo real, hacia un mundo terrenal, y que dejaron, en este caso, de ser herederos de la tierra. Fue justamente por la desobediencia. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado les abrió los ojos hacia el mundo y les cerró los ojos hacia la parte espiritual. Ellos vivían ese grado de inocencia en el cual se encontraban en el jardín del Edén y se sentían completamente plenos con todo lo que les rodeaba. Pero en el momento que comieron del fruto, cuando la serpiente les dijo: en el momento que comas del fruto, serás igual que Dios, te asemejarás a Dios. ¿Cuántas de las veces nosotros no nos hemos querido asemejar a Dios, mis queridos hermanos? Cuando hemos dañado a las demás personas, cuando los hemos juzgado, cuando los hemos lastimado, inclusive creando situaciones como todo esto de la pandemia, que se hacen virus mortales para poder matar a todas aquellas personas que nos rodean y a las cuales nosotros creemos más vulnerables y que son inservibles dentro de este mundo. Lamentablemente, el querernos comparar siempre con Dios, mis queridos hermanos, es lo que no nos ha permitido el ser personas plenas, el ser personas pensantes, racionales, amorosas, sabias, el actuar como personas y como verdaderos hijos de Dios. Lastimosamente, cada vez este mundo se va acercando más a las cosas del mundo y se va alejando de las cosas de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque muchas de las veces no hemos comprendido la verdadera misión que tuvo Cristo en el paso por la tierra, que era mostrarnos el camino para que nosotros lo sigamos y lo repitamos, y en base a eso también nosotros nos salvemos. Eso es lo que muchos santos han hecho con el paso del tiempo. No han sido personas las más santas del mundo,
pero se han convertido en fieles ejemplos de que la palabra de Dios transforma, de que la palabra de Dios te hace libre. Por eso dice, los que conozcan la palabra serán libres. Y realmente los santos se dieron la oportunidad de conocer la palabra y de hacerla parte de su vida, parte de su actuar. La hicieron ejemplo, la hicieron obra, y eso es lo que les dio ese camino de santidad. Realmente eso es a lo que el día de hoy con la palabra Jesús nos está invitando, a que nos quitemos esas cadenas que nos están atando al mundo y que realmente con esa palabra hecha obra nos convirtamos en fieles discípulos suyos. El día de hoy, mi querido hermano, ¿qué es lo que te ata? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Qué es lo que no te permite ver con claridad? Por eso dice, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. ¿De qué casa nos está hablando? De la casa de Dios, de la casa del Padre, de esa casa espiritual. ¿Por qué no se queda para siempre? No porque se le cierren las puertas por ser un pecador, sino porque las personas cuando cometen pecado se sienten indignas incluso de voltear y ver a Dios. Pero créeme que en el momento que nosotros tenemos la humildad de acercarnos a Él, reconocer que hemos fallado, que hemos pecado, y en base a eso determinar el ya no volver a hacerlo, ya no volver a cometer ese pecado, regresar totalmente arrepentido y que se nos abrace y se nos cobije como verdaderos hijos de Dios. Pero muchas de las veces, si volvemos a Adán y Eva se estaban escondiendo de Dios después de que comieron del fruto prohibido. Y Dios, cuando los empezó a buscar en el jardín del Edén, le dijeron, es que estamos escondidos porque estamos desnudos. Y Dios les dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? Adán pues empezó a responsabilizar a Eva porque lo hizo caer en la tentación. Y Eva responsabilizó a la serpiente porque la hizo llegar a comer el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque siempre nosotros culpamos a todas aquellas personas y no nos hacemos responsables de nuestro pecado y de nuestra falta. En el momento que nosotros nos hacemos responsables de nuestro pecado y de nuestra falta, entonces estamos dando el primer paso para un arrepentimiento sincero. Ellos estaban escondidos porque no se sentían dignos de ver a Dios. Que el día de hoy, mi querido hermano, el pecado no te haga sentirte indigno de voltear y ver a Dios, sino todo lo contrario, que te haga voltear esos ojos a Dios para que aprendas a vivir como un hijo verdadero de Dios. Que a partir de ese momento que tú cometiste esa falta, pues entonces, mi querido hermano, aprendas a hacer obras que de verdad te den ese plan de salvación. Jesús fue juzgado, fue criticado por hacer siempre lo correcto. Jesús fue llevado a la muerte por todas aquellas personas que no le querían reconocer como hijo de Dios. Por eso decía Jesús, quieren matarme. ¿Por qué? Porque querían matarlo dentro del plan espiritual. Porque le decían, di que no eres hijo de Dios. Arrepiéntete de tus palabras, arrepiéntete de lo que estás diciendo, porque eres un blasfemo. Realmente ahí Jesús estaba hablando, ¿quieren matarme? Pero Él no solamente estaba hablando de la parte física, sino también de la parte espiritual, porque muchas de las veces nosotros hemos matado a nuestros hermanos dentro de la parte espiritual. Cuando alguien se quiere acercar verdaderamente a Dios y que quiere hacer las cosas de la mejor manera posible, a veces con una palabra los alejamos porque los hacemos sentir indignos, ya sea por los pecados que han cometido a lo largo de su vida, ya sea por su estilo de vida, o ya sea porque nos sentimos los perfectos y creemos que absolutamente nada ni nadie se puede acercar si no piensa o no actúa como yo estoy actuando. Y de eso no se trata. Por eso Jesús hace las comparativas. Dice, su padre. Y Él dice, mi padre. Porque Él está hablando de dos hijos totalmente distintos. Unos hijos que se dejan llevar por el padre del pecado, por el padre del mal, por el Padre que te aleja de la verdad, y el que estaba hablando del Padre Dios Todopoderoso, el Padre que te habla siempre con la verdad, el que te lleva a actuar con la verdad y que te lleva a hacer las cosas de la mejor manera posible. Por eso Él está marcando esas dos diferencias. Por eso les decía, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, pero tratan de matarme a mí porque les he dicho la verdad que oí de Dios. Por eso a Él se le juzgaba. Por eso les decía, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Serían rectos de corazón,
serían personas con una actitud que nada ni nadie les hiciera dudar de la voluntad de Dios. Serían fieles y estarían convencidos de que Dios actúa por medio de ellos, porque si te fijas, Abraham no dudó cuando le pidieron llevar en sacrificio a su hijo. ¿Y sabes por qué? Porque él tenía la confianza en Dios de que en el momento perfecto Dios iba a detener todo eso. ¿Y sabes por qué? Porque todos aquellos que confiamos en Dios sabemos que nada malo nos puede pasar, porque Dios va siempre frente a nosotros y siempre actúa por medio de nosotros, y que Él no va a permitir que absolutamente nada malo nos pueda pasar. ¿Por qué? Porque realmente somos hijos de Él. Y con los hijos de Dios nadie se puede meter, nadie puede atacar, porque hay de aquel que se meta con alguno de esos pequeños. Como dice, más le valiera no haber nacido. Porque realmente aquella persona que se mete con un hijo de Dios, pues obviamente Él, como todo padre fiel, Él va a actuar, va a reaccionar y te va a defender ante cualquier ataque. Entonces, mi querido hermano, realmente reconozcámonos como hijos del Padre, reconozcamos la palabra de Dios y hagámosla viva. Hagamos obras que verdaderamente nos acerquen a Dios, y que digamos aquí, no tenemos más Padre que a Dios, que realmente lo digamos con ese grado de convicción, pero que en el momento que nosotros lo digamos, no nos diga Jesús que si Dios fuera su Padre, me amarían a mí, porque yo salí de Dios y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino enviado por Él. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque el que ama a Jesús, ama al Padre. El que escucha a Jesús, escucha al Padre. Y el que realmente se reconoce como hijo de Dios, pues obviamente toma a Jesús como guía y como maestro, porque realmente ese guía y ese maestro lo único que vino a hacer es marcarnos un camino y un plan de salvación, que todos aquellos santos que los católicos tenemos como ejemplo han seguido, han tomado y han adoptado esas obras, han adoptado esa palabra y han actuado, y que son ejemplos para nosotros, para poder actuar de la misma manera, para poder reaccionar de la misma manera ante las pruebas. ¿Tú cómo reaccionas ante las pruebas? ¿Te acobardas como aquellos otros hijos que estaba mencionando Jesús? ¿O realmente te comportas como una persona valiente, tenaz, como una persona sabia y como un verdadero hijo de Dios? Porque realmente ahí es donde se va a marcar la diferencia, y ahí es donde se va a notar verdaderamente de quién somos hijos, del mundo o de Dios Padre. Te mando un muy fuerte abrazo, mi querido hermano. Dios te bendice enormemente. Paz y bien en todo lo que hagas. Dios contigo y también conmigo. Paz y bien.